ministro de Educación, medio coloradito, ¿no?, estuvo en el Congreso y allí dijo que se cambiará párrafos polémicos a su debido tiempo sobre educación sexual, violencia terrorista e ideología de género. Yo me imagino que quien lo hizo trastabillar fue el congresista Petrosi, que le dio un curso de educación, de buenos modales y de sentido común. Escuchen ustedes, realmente vale la pena. A ver, producción, pónganlo, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. Qué responsabilidad tan grande la que le ha puesto la vida por delante. Es verdaderamente increíble que en esta comisión hoy se esté hablando de lo que se habla y no de la calidad educativa. Usted ha dicho que quiere que nuestra gente tenga la capacidad de servir y tener un pensamiento crítico. ¿Cómo demonios van a tener la capacidad de tener un pensamiento crítico si la educación es deleznable? Si los libros tienen faltas de ortografía, los libros de matemáticas tienen faltas de impresión, y pasan los años y se les sigue entregando lo mismo a los niños. ¿Cómo quiere usted que tengan los peruanos capacidad de discernir cuando a la gente en Puno se le cuenta que el friaje se combate con frazadas y calaminas? El friaje se combate con calefacción y el Perú es uno de los países que más gas tiene en el mundo. En el Perú nadie tendría que tener frío. Nadie tendría que tener frío porque vamos a llegar a los 200 años de independencia y siguen yendo los gobiernos a repartir frazadas a localidades que están por encima de los 4.000 metros de altitud. No hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho. A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie, porque eso es imposible, porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren, que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros, que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir, no somos iguales, pero tenemos algo en común, pertenecemos a la raza humana, porque ese es otro error del Ministerio de Educación, que los blancos, que los chinos, que los aymaras, que los japoneses, que los italianos. No hay razas, ministro. Aquí sobre el planeta Tierra solamente hay una raza que predomina sobre los animales, es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios, en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí, porque Dios nos dio la capacidad de discernir
que nos diferencia de los animales. Eso es lo que tiene su ministerio que cumplir, darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro consejo político, nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad. ¿Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto? ¿O puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el ministerio? Muchas gracias. Bueno, no cabe duda que el congresista Petrosi ha señalado la importancia del libre albedrío. Y el libre albedrío parte de dejar a las personas decidir a partir de una educación útil, cierta y que no esté politizada. Lo que se ha tratado de hacer, eso lo denunciamos en este programa, es llevar a una sola orilla neomarxista y veteromarxista también a los estudiantes con unos textos impresentables que ahora quieren retirar y cambiarlos por una cosa que se llama... textos literarios, algo textos así. literarios, correcto, ¿no? Y la broma de la semana es que después de esta presentación en el Congreso que hemos visto, el ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, ha declarado textualmente: en la elaboración de textos no hay injerencia política. Entonces, claro, esto no es serio. Y añade él, no hemos identificado una política específica para la elaboración del material educativo. Y entonces, ¿por qué el material educativo está tan sesgado? No lo contesta, no hay responsables. Como muchas veces no en nuestro país, ¿no? El culpable es el gran bonetón, no hay nadie identificable. Y dice que los textos denunciados, y que denunciamos aquí, van a ser reemplazados por Antología Literaria 5. Eso era lo que estaba buscando. Y yo me pregunto, ¿quiénes serán los literatos que saldrán en esa Antología Literaria 5? ¿Será la pluma literaria de José Carlos Mariátegui, de Flores Galindo, de Hugo Blanco, el Che Guevara, de Abimael Guzmán? Eso está por verse. O del negro Risco que escribía sus artículos. Así es. Y seguro Carlos Iván de Gregori, ¿no? Todo esto muestra que hay que en el fondo hay un sector de la burocracia peruana ideologizada que vive una realidad virtual y que no piensan en las consecuencias que se dan en el país real con sus malas políticas. Lo que el país real necesita es matemáticas, lo que el país real necesita es gramática, ortografía. Lo que el país real necesita es comprensión lectora. Lo que el país real necesita es ver aquellos paradigmas importantes de su historia y no devaluar la figura de Miguel Grau para compararla y ponerla al mismo nivel con la de una madre que naturalmente sufre mucho porque su hijo murió en la cantuta. Tiene que haber una proporción. Los héroes máximos de la patria son ejemplos de vida y no pueden ser colocados al mismo nivel que los héroes ideológicos de quienes han fabricado esos textos. A mí no me cabe duda, acá hay una convención de cómics en Lima y a los aficionados a eso los llaman los frikis. Después de escuchar estas cosas como que, no hay injerencia política. En la elaboración de textos no hay injerencia política, pues no me cabe duda de que el friquismo ha invadido la ciudad. Que el ministro está en bolero o está viviendo en una nube, ¿no? En una nube. O se hace el Monse nada más, ¿no? Vamos a ver, esto es muy delicado. Porque durante 2 años la izquierda en este país se ha dedicado a negar la existencia de la ideología de género. No existe, no sabemos qué cosa es la ideología de género, se la han inventado los señores conservadores. Ese ha sido el discurso de la izquierda durante 2 años. Ese discurso lo institucionalizó Saavedra, fue continuado por la ministra Marilú Martens y ahora tenemos un nuevo ministro que vuelve a decirnos: aquí no hay injerencia política, aquí no hay sesgo ideológico, aquí no hay ideología de género dentro del currículo nacional, no existe. Pero si lo hay, podríamos cambiarlo. Y lo pondré una antología literaria, ¿no? Entonces están repitiendo durante una serie de ministerios el mismo error
grave, que lo único que ha generado es un gran enfrentamiento político entre los sucesivos gobiernos, el de Kuczynski, y ahora se va a desatar una guerra en función a esto con la presidencia de Vizcarra, porque los que sí consideran que existe, que son muchos en este país, los colectivos de padres de familia, tanto católicos como evangélicos, que sí identifican que hay un sesgo ideológico, que hay ideología de género, no se van a quedar tranquilos ante las afirmaciones del ministro. Pero esto es muy antiguo, Martín. Esto empezó en 1917, cuando Lenin toma el poder en la Unión Soviética, coloca como ministra de Salud a Alexandra Kollontai, una bolchevique radical, que establece todas estas políticas, las políticas de género, el amor libre, en fin, y todo empieza a desintegrarse. Encima de eso están peleando una guerra civil entre el 17 y el 20 y se calcula que en total murió la mitad de la población de Rusia y que además el crecimiento demográfico paró completamente. Lo primero que hizo Stalin al llegar al poder, que también era comunista, fue eliminar todos estos disparates y arrasar con todas estas teorías. Y estableció el premio a la madre soviética, que se daba todos los años hasta 1991 a la madre que más hijos tenía. ¿A qué voy yo con esto? Que no es el tema de la ideología de género el principal. El problema acá es el marxismo como paquete ideológico que implica la modificación de la narrativa histórica, la alteración de las categorías filosóficas, y dentro de las cuales están los temas psicológicos, uno de los cuales es la ideología de género. Tal vez el error de concentrarse en la ideología de género es que por ver el árbol se pierde la visión del bosque. Sí, sí. Estamos en un país donde hay un intento neomarxista de tomar el poder cultural en su conjunto. No solo es un tema de ideología de género, es un tema en el cual está el ambientalismo, es un tema en el cual está la narrativa histórica, es un tema en el cual está la literatura, etc. Estamos en medio de una guerra cultural. Y han generado mucho odio, como bien dice Petrovsky. Y además, de muchas maneras el Perú es un caso paradigmático, porque allí en donde la guerra cultural está más avanzada, como en Europa o en otros países latinoamericanos, muchos han claudicado y el Perú en ese sentido no está siguiendo a la corriente mundial, mainstream mundial. El Perú está resistiendo, el Perú está respondiendo. Los padres de familia, los partidos políticos, el Congreso, están respondiendo en esta guerra cultural, ¿no? Y eso es algo que la izquierda no pensó que iba a suceder. Añado algo. Los Estados Unidos de América también están respondiendo, y muy fuertemente. Rusia, Hungría, Polonia. Y eso ha generado no solamente la furia de congresistas como Maxine Waters, que ha pedido públicamente y en la calle a los demócratas que hostiguen a los miembros de la administración Trump en los restaurantes, en los supermercados, en las librerías. Steve Bannon, quien fuera asesor de Trump, estaba en una librería ayer y fue hostigado por esta gente, pero el dueño de la librería no se dejó intimidar. Llamó a la policía y el hostigador huyó. Pero lo que muestra esto es que la izquierda americana, los neomarxistas americanos, están tan desesperados que han radicalizado su política, que es lo que va a pasar acá también. Y esa radicalización que ha producido en los Estados Unidos la captura del Partido Demócrata por los sectores más radicales, lo que es también un anuncio de grandes males para el Partido Demócrata. Fracturas, divisiones, en fin, ya se verá. Y eso es porque el liberalismo es poroso. Se ha dejado capturar por un pensamiento más fuerte que es el neomarxismo. Estamos en los albores, en todo el mundo, de un totalitarismo blando que ya no quiere imponer por las armas un modelo de sociedad. Es el soft power de Joseph Nye, profesor de Harvard. Pero este totalitarismo blando sí crea unos comisarios del pensamiento. Poder blando. ¿No? Y nosotros lo sufrimos. Y apuntan al pensamiento único. Así es, el pensamiento único. ¿No? Pausa. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos al toque, amigos.